Hermanitos, muy buenas tardes. Bueno, pues les saluda su hermana en Cristo, Betty Valenzuela. Es un gustazo, miren nada más con quién estoy aquí, con mi hermanito, nada más y nada menos, con Elmer Arana. Hermanito Elmer Arana, muchísimo gusto, estoy feliz. Mira, además hasta me bañé, porque tú eres mi invitado de honor. Adelante, hermanito, preséntate. Gracias, hermanita Betty, que Dios te bendiga y pues el honor es mío. Realmente compartir contigo pues es una bendición, como lo hemos hecho siempre en Mesa Redonda. Y bueno, para los que me conocen, para los que no me conocen, pues mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico, soy miembro del movimiento San Juan 23. Como ustedes pueden ver aquí, pues está el logotipo de nuestro movimiento, un movimiento misionero, que tiene pues algunas sedes en algunos países pobres de Centroamérica, como Nicaragua y El Salvador, creo que estamos en Honduras, y un movimiento que nace en Puerto Rico y que está pues destinado a ayudar a personas de escasos recursos, ¿verdad? Y pues somos un grupo de evangelización, y a ese movimiento pues pertenezco yo, igual como también hermano Rodrigo Andrés Calvo, también este muchachito Jonander, también es de Juan 23. Así que aquí estamos para compartir con mi hermanita Betty. Y adelante, hermana. Bueno, miren, hermanitos, mira hermanito Elmer, aquí tenemos a Giovanni Hernández, mándale un saludo. Tenemos a, ya te etiqueté, Elmer, ya estás etiquetado. Tenemos a mi casa, mira, mi casa es una hermanita cristiana de una espiritualidad que yo la quiero mucho, hermanita, mi casa, saludos. ¿Quién más tenemos por aquí? Sandra, mi hermanita Sandra, Dios te bendiga, Sandrita, bendiciones. A Jonathan López, a mi hermanita que es muy guapa, Dina Cecilia, es una mujer muy joven, muy cristiana. Bueno, hermanito Elmer, vamos a tocar un tema que a mí me encanta, que es el tema de la sola escritura, que tú acabas de decir algo que yo no sabía, me acabas de decir. Eso es falso, ¿verdad? El nombre eso es falso. Me gustaría que nos explicaras por qué es falso y que empieces con el tema, hermanito. En realidad yo aquí estoy para aprender de ti y muchísimas gracias por estar aquí en mi foro. Cristiana Católica Apostólica, bendiciones. Un abrazo desde México. Adelante, hermanito. Gracias, hermanita. Pues muy bien. Bueno, una de las 5 solas protestantes que nacen con Lutero, sabemos que es la sola escritura. Y es cierto, antes de entrar en vivo y al aire, como se puede decir, pues yo le dije a la hermanita, pues es una doctrina falsa, es una doctrina de hombres, la sola escritura, porque este principio fundamental del protestantismo es bien contradictorio. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no creen lo que no está escrito, o sea, lo que no está en la Biblia, para ellos pues no es cierto, o sea, es falso. Entonces, el principio fundamental del protestantismo es, como te dije, pues es contradictorio, o sea, se contradice desde el principio, porque dice, no está en la Biblia que ella es pues la única regla de fe. O sea, ahora bien, según los protestantes, no se ha de creer lo que no está escrito en la Biblia. Luego entonces pues no se ha de creer que la Biblia sea la única norma de fe. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia que la única norma de fe pues sea la Biblia. Tampoco te dice que la Biblia es la única regla de fe. Tampoco te dice que que el canon de la Biblia, qué cantidad de libros lo componen y cuántos libros lo componen. Eso no está en la Biblia. Entonces, desde ahí es contradictorio y es falso lo que nos enseña esta falsa doctrina. Y si vamos a la Biblia, precisamente a la Biblia, que es la única regla de fe de ellos, un solo versículo de la Biblia los refuta. Si te vas a Juan 21:25, que lo vamos a leer, te dice, por ejemplo, dice Juan 21:25, el Evangelio de San Juan capítulo 21 y versículo 25 nos dice lo siguiente: hay además muchas otras cosas que Jesús hizo. Si se pusieran por escrito, o sea, si se escribieran, ¿verdad? Una por una, pienso, dice San Juan, que ni en todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran.
O sea, ¿qué te está diciendo ahí? Que no todo lo que hizo Jesucristo está escrito. Entonces, desde ahí, pues es falso el principio de la sola escritura. Ahora sí nos vamos al principio del cristianismo, después de la muerte de los apóstoles o con los apóstoles mismos. ¿Qué enseñaron? ¿Cuál era la Biblia de ellos? Pues era ciertamente la Biblia del Antiguo Testamento, que podríamos decir que era entonces la Septuaginta, que era la única escritura que existía en tiempos de Jesucristo. Era el único canon o lista de libros que estaban, era pues la Septuaginta, que era la traducción griega. Entonces, pero el Nuevo Testamento ni siquiera se había escrito, porque ellos fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué fue lo que Jesucristo mandó? Si vemos en Mateo 28, 19, dice, id pues por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las personas. O sea, Jesucristo mandó a predicar. Entonces, vemos ahí pues de que Jesucristo mandó a predicar y los apóstoles predicaron. ¿Cómo lo predicaron? Pues lo predicaron de manera oral. Y ahora otra pregunta más. Cuando murieron los apóstoles, ¿quién fue realmente la que llevó la predicación y cómo se hizo? Se hizo de manera oral y la autoridad la tuvo siempre la iglesia. Entonces, si vemos pues, entonces la Biblia nace de lo que es la tradición apostólica, y por eso la tradición apostólica de la iglesia es muy importante, porque la Biblia nace de lo que es la tradición. O sea, San Pablo escribió las cartas, San Pedro escribió cartas, San Juan escribió cartas, Judas escribió cartas, todos escribieron cartas, y estas fueron las que la iglesia compiló, y así se hizo pues lo que es el Nuevo Testamento. Entonces la historia enseña que es falso el primer principio protestante que la Biblia realmente no era norma de fe de los cristianos que vivieron antes de que se escribiese la primera página del Nuevo Testamento y se terminase de escribir la última página. La Biblia no era norma de fe para los cristianos que vivieron antes de que se juntase un solo libro inspirado y canonizado por la iglesia, que esto realmente sucedió, como todos sabemos en la historia, en el año 382 bajo el papado de San Dámaso I, y que fue pues traducida por San Jerónimo. Entonces, yo no sé si tú quieres agregar algo, hermanita. Claro que sí, hermanito Elmer. Mira, hay un texto bíblico que si mal no recuerdo, que es el que los hermanos no católicos dan, que es la segunda carta a Timoteo, no recuerdo el capítulo, pero que dice que toda escritura es inspirada por Dios. Yo voy a decir esto, hermanito Elmer. A ver, basándonos en ese texto bíblico, yo preguntaría, ok, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Ya sabemos que no dice que la sola escritura, pero aquí la pregunta es, ¿cuál escritura? Si los 27 libros que están en el Nuevo Testamento, o sea, cuando ellos leen a Pablo en Timoteo, cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, entonces, ¿a cuáles libros se están refiriendo? Porque cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, no nada más eran 27, hermanito. ¿Cuántos libros eran, hermanito Elmer? Eran muchísimas cartas. Entonces, ¿cómo saben ellos que las 27 cartas del Nuevo Testamento es a las que hace alusión Pablo en la segunda carta a Timoteo? Esa sería la primera pregunta. Bueno, San Pablo lógicamente se estaba refiriendo a las escrituras de la Septuaginta, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. O sea, Pablo empezaba a escribir sus cartas, entonces se estaba refiriendo, por lógica, se estaba escribiendo a las escrituras del Antiguo Testamento, y en este caso eran las escrituras de la Septuaginta, o sea, la versión de los 70, no habían otra. Decir que se refería a la Biblia cuando el Nuevo Testamento no se había escrito es realmente desconocer la historia. Jesucristo puso como norma de fe la predicación. Jesucristo no puso como norma de fe la Biblia. Entonces, realmente la Biblia sí lo contiene casi todo, pero recordemos que lo importante es la tradición, porque la Biblia nace de lo que es la tradición. La norma de fe de los primeros cristianos era la predicación, o sea, de los apóstoles, y no de la Biblia. O sea, ¿y cómo era esa predicación? Era oral. Entonces,
como ya te dije, Mateo 28:19, Jesucristo los manda a predicar el evangelio. Entonces la Biblia sola no basta. ¿Por qué? Porque la Biblia habla también de la tradición. Si tú te vas a lo que es Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, nos habla San Pablo de guardar la tradición. Entonces la sola escritura no es una enseñanza de la Biblia. O sea, no es una enseñanza de la Biblia. Ciertamente la escritura es un modelo, podemos decir que es un modelo de verdad. En esto pues estamos totalmente de acuerdo con los hermanos separados. Incluso es un excelso modelo, pero no el sentido que invalide la enseñanza de la auténtica tradición apostólica y de la iglesia misma. Entonces, cuando te digo esto, ¿qué? Porque la Biblia es un testimonio. Sí, pero ¿quién testifica al testimonio? Que en este caso es la Biblia. Lógicamente es la iglesia. La iglesia es la que testifica al testimonio. El testimonio por sí solo no se puede testificar. Entonces, la que testifica y la que da validez a este testimonio es la iglesia. Incluso que la Biblia sea palabra de Dios es un dogma definido por la Iglesia Católica. Entonces la Biblia nos enseña esto, y los católicos estamos de acuerdo con los hermanos separados en que las escrituras es materialmente suficiente. En otras palabras, todas las doctrinas pueden ser encontradas en la Biblia, ya sea pues que estén explícitas o implícitamente por deducción, pero ningún pasaje de la Biblia enseña que esta es la autoridad formal y única o regla de fe para los cristianos. O sea, suficiencia formal, única regla de fe que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque no lo encontramos todo. Si yo le pregunto a los hermanos separados, ¿cómo sabemos que Pedro fue crucificado de cabeza por el Nerón? ¿Cómo sabemos que Pablo fue decapitado? ¿Cómo lo sabemos? ¿Lo sabemos por la Biblia? No lo sabemos por la Biblia, lo sabemos por la tradición apostólica de la iglesia. Entonces, esto es lo que hemos de saber. Y en la Biblia no hay un solo versículo que diga que la Biblia es la única regla de fe. Ahora, mira, hermanito, es que esto es tan sencillo. Por ejemplo, si para ellos la Biblia es la única norma de fe y conducta, hay muchas interrogantes. Fíjate, es la única norma de fe y conducta. Entonces, ¿cómo le hacían ellos desde el primer siglo hasta el siglo XVIII para predicar sin Biblia? Porque no había una Biblia. Ya estaba la Biblia, pero las personas tú no mirabas a la gente con una Biblia en la mano, con una Biblia bajo el brazo. Tú no mirabas a las personas que iban a una librería y compraban una Biblia. Entonces, si para ellos la Biblia es la única norma de fe y conducta, ¿cómo un pastor protestante predicaba sin Biblia? O sea, ¿cómo le hacía? ¿Te fijas? Fíjate, porque fue hasta el año de 1800, más o menos 1800, que fue cuando ya se empezaron por decirlo así, a repartir esas a repartir la Biblia en sí. Entonces, hermanito, es una total falacia el decir que solo Biblia. Ahora, fíjate bien, hermanito, esto es muy extraño. Ya dejando la misma Biblia, ¿verdad? Que como aquí en los comentarios están diciendo que la misma Biblia, no habla de que es la única norma de fe y conducta. El único texto que existe es en Segunda de Timoteo, pero ya no lo explicaste muy bien, que San Pablo se refería al Antiguo Testamento. Ahora, si tú lees el contexto de Segunda de Timoteo, le está diciendo a Timoteo que guarde bien esas tradiciones, ¿verdad? Me imagino yo que su abuelita, su mamá le enseñaban. Pero ¿qué le enseñaban, Elmer? El Antiguo Testamento. Obvio, porque no existía todavía las 27 cartas así pegadas en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, aquí la pregunta es, los hermanitos que andan diciendo que la Biblia es la única norma de fe y conducta, ¿cómo le hicieron para predicar tanto año, para hacer exacto 18 siglos sin Biblia? ¿Cómo le hicieron, hermanito Elmer? Porque en el siglo I, en Mateo 28, 18 al 20, como tú ya mencionaste el texto,
es cuando dicen, vayan por todo el mundo. Entonces, o sea, ¿cómo le hacía el hermanito Fe y Razón? Que aquí lo tenemos, un saludo a Fe y Razón. ¿Cómo le hizo el hermano Fe y Razón para que sus ministros, sus pastores predicaran sin Biblia durante 18 siglos? A mí es, ni modo que me diga como me dijo un hermanito evangélico, es que estábamos escondidos. Le dije yo, pero ¿escondidos de quién, carajo? O sea, 18 siglos. Eso es lo que yo quisiera, Elmer, que me explique un hermanito separado. Pero mira, tú explícanos eso, hermanito Elmer. Adelante. Sí, como te digo, los protestantes no pueden probar que la Biblia sea palabra de Dios. Ellos no lo pueden probar por sí solos. Nosotros lo decimos porque es un dogma de fe de la iglesia. Y esto está definido por el Colegio Apostólico de la Iglesia. Los protestantes, para conocer la verdad de fe, admiten solo la Biblia y está en cuanto a que es palabra de Dios. Ahora bien, que la Biblia sea palabra de Dios es una verdad de fe, o sea, es un dogma de fe de la Iglesia. Luego que la Biblia es palabra de Dios, debe ser probado por la Biblia. Pero, ¿cómo lo probamos nosotros los católicos? Nosotros lo probamos porque la Iglesia lo testifica en cuanto a que es palabra de Dios. Esto es, entonces, caer en un círculo vicioso y ellos no probarían nada. Es decir, la Biblia no puede salir en su propia defensa, sino que la que testifica la Biblia es la Iglesia. Por eso San Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 que la Iglesia es columna y fundamento de toda verdad. Y esto es lo que ellos obvian. Y ellos no quieren creer que la Biblia misma dice que la Iglesia tiene la verdad, porque la Iglesia es columna y fundamento de toda verdad. Entonces, si solo el hecho de creer, por ejemplo, que lo que está escrito es la única norma de fe, entonces, ¿cómo creer en las enseñanzas? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la carta de la Odisea, que es una carta que tú la encuentras si no estoy mal, es en Colosenses capítulo 4, versículo 16, es una carta perdida de San Pablo y es palabra de Dios porque fue escrita por San Pablo. Pues entonces esta carta ni está en la Biblia ni se conserva, o sea, está perdida, pero sí es palabra de Dios porque fue escrita por San Pablo. Entonces, ¿cómo creer en algo que no está escrito y seguir profesando creo en la sola escritura? Entonces es falso este principio. Es una de las 5 solas doctrinas falsas, que podemos decir que son 6 con también la interpretación privada que ellos le dan. Cada quien lo interpreta a su manera, y entonces ahí ya no son 5 solas, sino que son 6 solas. Ahora vamos a ver lo que nos dice acerca de la tradición el mismo San Pablo, que nos menciona en muchos pasajes de la Biblia lo importante de la tradición apostólica. Y voy a aclarar algo: tradición con T mayúscula, no tradiciones paganas, sino con T mayúscula. Esta es la tradición apostólica de la Iglesia. Tradición con T mayúscula. Entonces, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, dice San Pablo: os alabo de que todo acordéis de mí y retengáis las tradiciones, con T mayúscula, que yo os he transmitido, o sea, las tradiciones. Por eso, y si vemos también en la Eucaristía, en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 20 en adelante, San Pablo dice que él está enseñando lo que recibió por tradición. Esto cuando nos habla de la Eucaristía. También en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice: manteneos pues, hermanos, firmes y guardad las tradiciones que recibiste, ya sea de palabra o ya sea por nuestra carta, o sea, por oral o por escrito. A esto se está refiriendo San Pablo. 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 13 dice: retén la forma de los sanos discursos que de mí oíste. El 14 dice: guarda el buen depósito por la virtud del Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, San Pablo nos está hablando de las tradiciones, de la tradición apostólica. Por eso es importante la tradición apostólica de la Iglesia. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice: y lo que de mí oíste ante muchos testigos, encomendalo a hombres fieles capaces de enseñar a otros. O sea, enseñen por tradición, la tradición oral. Esto es la tradición de la Iglesia, que por siglos la Iglesia vino enseñando, porque como tú decías, si no existía la Biblia, si no se había compilado el canon bíblico, ¿cómo pues los primeros cristianos, los
padres apostólicos, ¿cómo enseñaron lo que es lo de la iglesia? Pues lo hicieron a través de lo que es la tradición oral. O sea, nada estaba escrito, o si estaba escrito, pues no había sido compilado y no había sido definido como algo que era canónico, como algo como que era inspirado. ¿Quién lo hizo? Lo hizo la iglesia. Judas capítulo 3 nos dice: combatir por la fe que una vez para siempre ha sido dado a los santos. Dice también en Hechos 2:42, dice, si lo comparas aquí, dice, en donde vemos pues que está la enseñanza de los apóstoles, donde se reunían, dice, ¿para qué? Para la fracción del pan. Ahí nos está hablando de todo, cómo lo hacían, cómo hacían esto los apóstoles. Entonces, la tradición no es una palabra indigna, como ellos lo quieren hacer ver. O sea, no la respetan, no la creen, cuando la Biblia nace de la tradición apostólica de la iglesia. Como ya te dije, lo que no está escrito en la Biblia está en la tradición. Como nosotros los católicos sabemos que los papás de María Santísima era Joaquín y Ana, lo sabemos por la tradición de la iglesia. Entonces, los protestantes frecuentemente citan los versos de la Biblia en donde se condenan las tradiciones corruptas de los hombres. Sí, como ya dije, con T minúscula, pero no la tradición apostólica que va con T mayúscula. Adelante, hermanita. Hermanito Elmer, dijiste algo bien importante que no quiero que se me pase. Dijiste: bueno, la hermanita se salió, pero ya va a entrar. La vamos a esperar. Mientras que ella regresa, pues yo les voy a seguir dando exactamente, pues vemos, por ejemplo, Mateo 15, 2 al 6, que nos está hablando también de acerca de lo que son. Bueno, ahí está la hermanita. Algo pasó, hermanito Elmer. Ok, sí, adelante, hermanita. Ok. Ay, es que mira, dijiste algo muy interesante, hermanito, y esto no quiero que se vaya a fe y razón para que lo respondan a ver si pueden. ¿Cómo saben ellos que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo lo saben? Ellos lo saben porque los católicos lo dijeron. Ahora, si ellos dicen que la iglesia católica es la gran ramera, si la iglesia católica es una iglesia de demonios, si la iglesia católica es esto y lo otro. La iglesia católica es lo peor del mundo, o sea, ahí habita para ellos el demonio. Entonces, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo haya inspirado a esa iglesia satánica, a esa iglesia llena de demonios, para decir que este libro, bueno, que esta pequeña biblioteca, porque es un conjunto de libros, es palabra de Dios? O sea, fíjate bien, hermanito, tú y yo creemos que la Biblia es palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia católica lo dijo y porque tú y yo somos católicos. Si yo fuera mormón o si yo fuera bautista, yo no le creo a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nace de la iglesia. Pero ahora sí, los hermanitos protestantes agarran la Biblia, piensan. Es más, a mí una vez un hermanito evangélico me dijo que Dios sacó su manita del cielo y que le dijo: ahí está la Biblia. ¿Sabes qué, hermanito Elmer? A mí me quería dar risa, pero no me reí por educación de esa persona. A ver, ¿cómo saben ellos que la Biblia es palabra? Es que la Biblia lo dice. Sí, hermano, pero tú ¿cómo sabes que esas 27 cartas, yo voy a hablar ahorita solamente del Nuevo Testamento, hermanito? ¿Cómo es posible que esas 27 cartas ellos las agarren, las tomen como palabra de Dios? ¿Cómo saben ellos si los libros apócrifos también son inspirados? ¿O acaso fueron los bautistas los que dijeron: no, de todas estas cartas, nada más quiero dejar estas 27 cartas? ¿Cómo saben ellos? Ahora, ¿qué pastor protestante la divide en capítulos y en versículos? ¿Qué pastor protestante las pone en orden, vaya la redundancia, o sea, ¿cómo está el canon? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que ellos rechacen a esa iglesia que hace todo el trabajo desde el siglo I y que vengan y digan: sí, yo la acepto como palabra de Dios? Es que la Biblia dice que es palabra de Dios. Pues sí, hermano, yo puedo ahorita escribir un libro y poner que es palabra de Dios. ¿Me lo vas a creer?
Claro que no me lo vas a creer. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna autoridad, pero la Iglesia Católica sí lo tiene y ellos la aceptan. Es como dice el padre Amatul, Elmer, es como decir, me gusta la leche, pero odio la vaca, ¿no? Si la leche sale de la vaca, o sea, ¿cómo vas a odiar la vaca? No, en este caso, ¿cómo vas a odiar a esa iglesia que sale la Biblia y aceptar solamente la Biblia? Ahora, aquí lo curioso es que es una sola Biblia y ¿cuántas denominaciones hay? Ahorita estoy segura que se está fundando una secta. Agarran la Biblia, la abren, uy, mira, este título me gustó, la interpretan a su manera. Unos dicen que hay que rebautizarse, otros dicen que no, que solamente que solamente hay un bautismo, otros dicen que no, o sea, que está prohibido comer, por ejemplo, o sea, carne de puerco, y otros dicen que sí. Y aquí lo curioso es que es una sola Biblia. Eso es lo más interesante. Adelante, hermanito Elmer. Sí, así mismo es, hermanita. O sea, como te digo, ya no son 5 solas, sino son 6 solas, porque también está la sola interpretación de la Biblia, que ellos la interpretan a su manera. Y bueno, lo del bautismo, que ese es otro tema, pero en verdad sí que el bautismo es el rebautismo y el bautismo múltiple y aquello de no bautizar a niños, pues sabemos que nace con los anabaptistas, ¿verdad? También es doctrina de hombre. Pero volviendo al tema, que es la sola escritura, Jesús y Pablo aceptaron las tradiciones. El mismo Jesucristo aceptó las tradiciones orales, no contenidas en la Biblia, obviamente, porque la Biblia no existía. San Pablo apenas estaba escribiendo sus cartas a iglesias católicas. Voy a hacer claro que todas las cartas de San Pablo fueron escritas a iglesias católicas, y esto se lo demuestro a cualquier protestante. Los protestantes que defienden la sola escritura afirman que Jesús y Pablo aceptaron la autoridad del Antiguo Testamento. Mira, hermanita, esto es cierto, porque es lo que yo te acabo de decir. Lo único que estaba era el Antiguo Testamento, o sea, la Septuaginta, la versión de los 70, que ya sabemos cómo nace esa traducción griega, o sea, esa escritura griega, y entonces ellos aceptaban eso, o sea, las escrituras que estaban. Entonces, en esto coincidimos con ellos, pero ellos también recurren a otra autoridad fuera de la revelación escrita. Por ejemplo, te voy a decir, en Mateo 2:23 dice la referencia, se ha llamado Nazareno, o sea, Jesucristo. No se encuentra, pues, en el Antiguo Testamento no está esa palabra, no la busca y no la encuentras. Y aún así fue transmitido por los profetas. Así, una profecía considerada como la palabra de Dios fue transmitida ¿cómo? Oralmente. ¿Por qué? Porque no está en la versión del Antiguo Testamento y no está escrita. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se acepta? Porque está en la tradición de los judíos. No está en la escritura de los judíos, pero sí está en la tradición de los judíos. Y quiero decirte que igual como la iglesia tiene la tradición apostólica, los judíos también tenían una tradición oral. Así ellos enseñaron antes de que estuvieran las escrituras de ellos. Entonces, vemos también en Mateo 23, 2 y 3. Jesús enseña a los escribas y fariseos a tener una autoridad legítima y necesaria basada en la cátedra de Moisés. Mira esto para que veas. Esta frase o idea tampoco no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento, sino que se encuentra en la Misha, originalmente oral, en donde está el ejemplo de transferencia de la enseñanza desde Moisés, y ahí se está enseñando. O sea, no está en las escrituras de los judíos, pero sí está en lo que es la tradición judía. Entonces aquí se acepta. Por ejemplo, te voy a dar otros 2 ejemplos más del apóstol San Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4, San Pablo se refiere a una roca, y esto lo hemos leído mucho cuando Moisés golpea la roca. Dice una roca que seguía a los judíos a través del desierto del Sinaí. El Antiguo Testamento no dice nada acerca de este movimiento milagroso en los pasajes relacionados con Moisés. O sea, no lo dice. En estos pasajes donde Moisés golpeaba la piedra para que produjera el agua.
Es una escritura que la vemos en Éxodo capítulo 17. Y también lo encontrás en Número capítulo 20 y versículos de 2 al 13. Pero la tradición rabínica oral sí lo menciona. O sea, no está en el Antiguo Testamento, pero sí lo menciona lo que es la tradición rabínica. O sea, la tradición de los judíos. Los rabinos te lo enseñan. Y esto, entonces, ya San Pablo lo retoma. ¿De dónde lo retoma San Pablo? Lo retoma de la tradición judía. Y esto pues lo pueden ver en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y otro ejemplo más. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 8. Y a la manera de Janes y Mambres, dice, se opusieron a Moisés. Estos dos hombres no se encuentran en los pasajes relacionados del Antiguo Testamento que nos habla Éxodo capítulo 7, versículo 8. O en alguna otra parte del Antiguo Testamento. Pero San Pablo lo está tomando ¿de dónde? De la tradición judía. De la tradición judía. O sea, esta es la enseñanza. Ahora bien, otra cosa. Los hermanos separados no te quieren aceptar la tradición. Entonces vamos a decirle que van a tener que quitar el evangelio completo de San Lucas. Porque el evangelio de San Lucas es tradición pura. Y te lo dice en el prólogo, en la entrada. Te lo dice San Lucas. Te lo voy a leer. Y se lo voy a leer. Aquí dice... puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos lo han transmitido. ¿Cómo? Tal como nos lo han transmitido, o sea, oral. San Lucas no vio nada. A San Lucas le contaron y él escribió. Y mira lo que te sigue diciendo. Dice, tal como nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares. O sea, él entrevistó a gente que vivió esos momentos, pero él no los vivió, él no lo vio, pero él lo está diciendo que consultó testigos oculares y servidores de la palabra. He decidido yo también, dice, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribirlo por su orden. Ilustre Teófilo, o sea, él dedica su introducción, su prólogo a Teófilo, dice, para que conozcan la solidez de las enseñanzas que has recibido, o sea, lo que él iba a escribir. Entonces, los hermanitos separados que no creen en la tradición, por favor, quiten de sus Biblias, también así como ya quitaron 7 libros canónicos de la iglesia, inspirados, que la iglesia ha canonizado, también quiten el evangelio de San Lucas, porque es pura tradición de la iglesia. Adelante, hermanita. Mira, a mí se me hace bien extraño que, por ejemplo, Fe y Razón ahorita dijo algo, hizo un comentario que la verdad da risa. Dice, esto es clase solo para católicos que no estudian. Me viene a la mente esto. ¿Cómo es posible que una iglesia que a lo largo de la historia ha venido desde Jesucristo hasta nuestros tiempos se haya equivocado? Y ahorita que nacen ellos, o sea, que ellos nacen en este siglo y ¡pum! Ya ellos tienen toda la verdad. O sea, esa iglesia católica que viene sufriendo persecuciones, que está llena de santos, de mártires, que hizo la misma Biblia, que la recopiló y que ha ido por todo el mundo a evangelizar, que gracias a esa iglesia ellos conocen a Jesucristo. ¿Cómo es posible que se haya equivocado? Y ¡pum! Nace en el siglo XVI, XVII los bautistas, nace en el siglo XV los luteranos, nace en el siglo... Y ellos tienen la razón. Y fíjate, y aquí lo más importante es que cada uno de ellos están doctrinalmente divididos. Pero hermanito Elmer, ¿qué te parece si leemos con calma el único texto que dan ellos para agarrarse del dogma de ellos de la sola escritura? Es 2 de Timoteo capítulo 3, versículo, vamos a leer el contexto del versículo 16, vamos a leerlo desde el 14, ¿qué te parece? Muy bien. Dice, tú en cambio, le está hablando Pablo a Timoteo, tú en cambio quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez, conoces las Sagradas Escrituras. Pregunto yo, ¿cuáles Sagradas Escrituras conocía Timoteo?
El Antiguo El Testamento. Antiguo Testamento, la Septuaginta. Lo que pasa es que ellos no leen el contexto, Elmer, se hacen tontos. Otra vez, además desde tu niñez conoces las escrituras. ¿Cuáles? El Antiguo Testamento. Sigo. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ellas, ¿cuáles, Salvador Barragán, que estás aquí? ¿Cuáles escrituras, fe y razón? No me digas que toda la Biblia está hablando del Antiguo Testamento. Ahora sí que es el texto que ellos dan. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. Ahí, es que es útil. No dice que es sola la Biblia no. Es útil para enseñar, para rebatir, corregir y guiar en el bien. Hermanos protestantes, la Iglesia Católica enseña que la Biblia es útil para enseñar, que es útil para... Pero no dice ni la misma Biblia que es la única norma de fe y conducta. ¿A usted quién se los dijo, hermano? ¿Se lo dijo su pastor, hermanito? Le mintió, lo engañó, hermano, y usted, como un niño chiquito, lo voy a decir, usted como Shakira, ciego, sordo y mudo, le cree a su pastor, hermanito, investigue, léale más arribita, a eso se le llama el contexto, o léale más abajito, a ver de qué se trata ese texto, que a usted se lo dieron y usted nada más leyó, de aquí a aquí. Ese es el problema de los hermanitos. Adelante, hermanito Elmer. Ok, y te quiero hacer énfasis en algo, en lo que leíste, que es 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que es el que ellos se agarran. Cuando San Pablo le escribe a Timoteo y le dice que toda escritura es útil para enseñar y todo, dice que toda escritura, y se está refiriendo a la Septuaginta, pero para ellos dice que toda escritura incluye el Nuevo Testamento cuando no estaba escrito. Mira lo ilógico, lo irracional que son y cómo realmente no tienen aquel discernimiento. Cuando se menciona todas las escrituras del Antiguo Testamento que está hablando la Septuaginta, la versión griega, la versión de los 70, como ellos le quieran llamar, y si te lo aceptan, te dice que sí está hablando la versión griega, pero no de los 7 libros apócrifos, que ellos llaman apócrifos porque son del segundo canon, ¿verdad? Entonces ellos te la pueden aceptar, sí, pero sin los 7 libros. Entonces, ¿hasta dónde va lo ilógico? Ahora un texto para fe y razón que él pues obvia y que no lo quiere discernir, no lo quiere aceptar ni él ni muchos, dice, lo voy a repetir porque ya lo dije, primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice, pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Ok, la iglesia no es casa, no es un templo, somos nosotros diciendo en la casa de Dios, que es, ¿qué? La iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de toda verdad. La Biblia dice que la Biblia dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. La Biblia no dice que las sectas son columna y fundamento de la verdad. Dice que la iglesia... Ni la misma Biblia dice, ¿sí? Ni la misma Biblia, Elmer, dice que la Biblia es el pilar, el fundamento de la verdad. La misma Biblia les está diciendo a ellos, no. Donde se encuentra la plenitud de la verdad es en la iglesia. Efesios 3:10 también lo dice. Sí, Efesios 3:10 dice que la multiforme sabiduría de Dios, es decir, las muchas formas de sabiduría de Dios, se dan a conocer por medio de ¿dónde? ¿De la Biblia? De la iglesia. De la iglesia, exacto. Ya, Efesios 3:10. Bendiciones, Marimar. Bueno, hermanita, como ya se va haciendo un poquito tarde, aquí son las 12, te voy a decir cómo rechazaron los padres apostólicos de la iglesia la falsa doctrina de sola escritura. Ok, esto para Salvador Barragán, que le gusta estudiar mucho la patrística. Bueno, aquí hay algo para él. El Salvador Barragán, que menciona mucho, que el pastor de Hermas y que no sé qué. Le voy a decir algo acerca del pastor de Hermas. Hermas, que escribió el pastor, o sea, el autor del pastor, Hermas era hermano del Papa Pío I
el 10º papa, el 10º obispo de Roma, el 10º papa. Si él quiere hablar de la liturgia de la iglesia, esto confirma que tanto el canon de Muratori, que menciona a la iglesia católica muchas veces, al Papa Pío I, Papa Pío I, que es el 10º obispo de Roma, el 10º sucesor de Pedro, era hermano de Hermas, el autor de El Pastor, el que menciona mucho el pastor de Hermas. Bueno, ahora vamos a saludos al hermano Rodrigo Andrés Calvo, que ya lo vi por ahí. Y bueno, con esto voy a terminar, hermanita, que aquí son casi las 12 de la noche. La sola escritura dice que creía la iglesia primitiva. Vamos a ver qué nos dice Ignacio de Antioquía, padre apostólico de la iglesia, en el año 107 después de Cristo. Dice, en el siguiente texto, vamos a ver qué nos dice realmente San Ignacio de Antioquía, que es obispo de Antioquía, discípulo directo de San Pedro y San Pablo. Rechaza la posición de solo escritura, falsa doctrina protestante. Dice, yo hice pues mi parte como un hombre amante de la unión, pero ahí donde hay división e ira, ahí no reside Dios. Oigan, donde hay división, ahí no reside Dios. ¿Hay unión en las sectas protestantes? 70,000 sectas protestantes en el mundo. No la hay. Entonces aquí les está diciendo Ignacio de Antioquía. Ahora bien, el Señor perdona, dice, a donde todos los hombres, cuando se arrepienten, si el arrepentimiento se regresa a la unidad de Dios y al concilio del obispo. Imagínense que este dato yo se lo estoy tomando, miren de quién, para que lo vea Salvador Barragán. Este dato se lo estoy tomando de Alfonso Ropero, padre apostólico. Dice, las obras escogidas de los padres apostólicos de Alfonso Ropero. Hermanos separados, ustedes no conocen ni su propia literatura, lean un poquito. También ahí está Justo L. González, que tanto lo menciona él. También les dice la unidad de la iglesia bajo el obispo, o sea, la unidad del obispo. Dice, sigue diciendo San Ignacio de Antioquía, tengo fe en la gracia de Jesucristo, que os libra de toda atadura, dice, y os ruego que no hagáis nada en el espíritu de ficción, sino según las enseñanzas de Cristo, porque he oído a ciertas personas que decían, si no lo encuentro en las escrituras fundacionales, oigan, él ya mencionaba de la sola escritura que ya existía, fundacionales antiguas, ¿verdad? No de la apostasía que está dando ahora, pero dice, no creo que esté en el evangelio. Esto lo decía San Ignacio de Antioquía. Y cuando les dije, está escrito, me contestaron, esto hay que probarlo, igual que los protestantes actualmente. Pero para mí, mi escritura fundacional es Jesucristo, la carta inviolable de su cruz y su muerte y su resurrección y la fe por medio de él, en la cual deseo ser justificado por medio de vuestras oraciones. Vamos a ver qué nos dice Papillas, y te voy a dar otro chancecito, hermanita. Dice Papillas de Hierápolis, nos dijo en el año 150 después de Cristo, ahí murió él, nació en el año 69. Dice, importante su testimonio, ya que según San Irineo fue discípulo de San Juan. Imagínense, es un discípulo directo de un apóstol. Entonces, por eso él es padre apostólico y amigo de San Policarpo. Por ser considerado uno de los padres apostólicos, sus escrituras son sumamente importantes para entender el cristianismo primitivo. Sorprendentemente, San Papillas nos deja un testimonio de no ser solo escritura, sino de haber dado preferencia a la tradición oral de la iglesia, la tradición apostólica. Junto con las interpretaciones, no vacilaré, dice, en añadir todo lo que aprendí y recordé cuidadosamente de los ancianos, porque estoy seguro de la veracidad de ello. A diferencia de la mayoría, no me deleité en aquellos que decían mucho, sino en los que enseñan la verdad, no en los que recitan los mandatos de otros, sino en los que repetían los mandamientos dados por el Señor. Y siempre que alguien venía que había sido un seguidor de los ancianos, les preguntaba por sus palabras que habían dicho Andrés o Pedro o Felipe o Tomás o Jacobo o Juan o Mateo o cualquiera otro, los discípulos del Señor, y lo que Aristión y el anciano Juan, discípulos del Señor, estaban aún diciendo, porque no creían que la información de libros pudiera ayudarme tanto como la palabra de una voz viva, sobreviviente. Esto lo dice San Irineo de León, quien vivió del año 130 al año 202 después de Jesucristo. Te voy a dar otra parte a ti, hermanita, y después yo termino con otra parte más.
Hermanito Elmer, me está dando risa porque, o sea, con todo lo que nos estás leyendo de los padres de la iglesia, porque, por ejemplo, a ellos les encanta mencionar patrística, pero fíjate que ellos solamente toman unas partes de patrística, toman unos pedacitos de aquí, pedacitos de acá, y lo que les conviene lo dan a conocer a la luz. Entonces, eso es lo que me da risa, o sea, si van a mencionar a patrística, pues caramba, o sea, mencionen todo lo que dice ese padre de la iglesia, ¿no? Excelente, hermanito Elmer. A ver, otra vez ponos así en la pantalla el libro del que nos enseñaste, a ver. Sí, este es Alfonso Ropero, léanlo bien. Está diciendo el hermanito Rodrigo que a partir de hoy Barragán va a quitar a Alfonso Ropero de su biblioteca. No lo va a poner mal, ni siquiera se lo va a llevar a su biblioteca. Hermanito Elmer, excelente. Me encantó compartir contigo, adelante. Bendiciones, hermanita, y también bendiciones, hermano Rodrigo, dice felicitaciones para nosotros los dos. Y bueno, también tenemos un buen maestro con hermano Rodrigo Andrés Calvo. Bueno, sí, para terminar, hermanita, que aquí ya es tarde, son casi las 12 de la noche. Bueno, dice, no menos importante es el testimonio de San Irineo de León. Todos sabemos los escritos de San Irineo de León, como ya dije, nació en el año 130 y murió en el año 202 después de Jesucristo. Entonces, tenemos muchos escritos y testimonios de San Irineo de León, que fue obispo. Miren lo que fue San Irineo de León, fue obispo, mártir y discípulo ¿de quién? De San Policarpo. En sus célebre tratado contra las herejías, combate las herejías de su tiempo, en especial la de los gnósticos, y se encuentra en sus escritos suficiente evidencia para descartar que fuese partidario de la sola escritura. O sea, él no estaba de acuerdo con la sola escritura, sino que estaba en lo que es la tradición apostólica de la iglesia. La exposición sobre la importancia de la tradición es tan clara en San Irineo que los protestantes han tratado de diluirla. Un ejemplo lo tenemos en los siguientes comentarios de algunos sitios web, y te voy a citar algunos, hermano. Dice: ambos maestros, refiriéndose a Tertuliano y a Irineo, proporcionan el contenido doctrinal real de la tradición apostólica de la iglesia, que fue predicada en las iglesias primitivas. A partir de eso podemos claramente ver que toda la doctrina era extraída de las escrituras. No existe doctrina a la que ellos se refieren como tradición apostólica que no estuvieran bien fundadas en las escrituras. Sin embargo, un cuidadoso estudio de las obras de San Irineo echa por tierra esta afirmación. Lo que te estoy leyendo es una afirmación protestante, pero como te digo, un cuidadoso estudio de estas obras de San Irineo echa por tierra esta afirmación protestante. San Irineo explica cómo la iglesia combate a los herejes por medio de la tradición custodiada por medio de la sucesión apostólica. Inclusive teniendo las escrituras, afirma, no se puede en ella descubrir la verdad si no se conoce la tradición. O sea, para descubrir la verdad debemos de conocer la tradición apostólica. Objeta también que los herejes no pueden probar que han sido instituidos por los apóstoles, y al rechazar la tradición terminan contradiciendo no solo la tradición, sino también las escrituras. O sea, hasta las sagradas escrituras contradicen, porque al usar las escrituras para argumentar la convierten en fiscal de las escrituras mismas, acusándolas o de no decir las cosas rectamente o de no tener autoridad y de narrar las cosas de diversos modos. No se puede en ellas descubrir la verdad si no se conoce la tradición apostólica, porque según dicen no se transmitiría la verdad por ellas sino la viva voz, por lo cual Pablo habría dicho: hablamos de la sabiduría entre los perfectos, sabiduría que no es de este mundo, y cada uno de ellos pretende que esta sabiduría es la que él ha encontrado, es decir, una ficción, de modo que la verdad se hallaría dignamente unas veces en Valentín, otras en Marción, otras en Cerinto, finalmente estaría en Basildés o quien disputa contra él, que nada, en 847 pudo decir que salvífico, pues cada uno de estos están pervertidos, que no se aguantan de predicarse a sí mismo, depravando la regla de la verdad e ignorando la tradición apostólica de la iglesia. Estoy hablando de herejes que la iglesia misma ha condenado. Cuando nosotros los atacamos con la tradición
que la iglesia custodia, o sea, con la iglesia, con la tradición apostólica de la iglesia, a partir de los apóstoles, por la sucesión apostólica que tiene la iglesia de 2000 años, se pone contra la tradición diciendo que tienen no solo presbíteros, sino también apóstoles, más sabios que han encontrado la verdad sincera, porque los apóstoles habrían mezclado lo que pertenece a la ley con las palabras del Salvador Jesucristo. Y no solamente los apóstoles, sino el mismo Señor habría predicado cosas que provenían a veces de miurgo, a veces de intermediario, a veces de la suma potencia. En cambio, ellos conocieron el misterio escondido, indubitable, incontaminado y sincero. Esto es, sino blasfemar contra su Creador, y terminan por no estar de acuerdo ni con la tradición ni con las sagradas escrituras. Así están los protestantes hoy en día, hermanita. Pero aquí el problema, hermanito Elmer, es que ellos dicen que sí conocen la tradición. Mira, ahorita que yo termine contigo, otra vez voy a abrir transmisión y me gustaría que Barragán estuviera aquí, porque sí lo voy a traer para que nos, a ver con qué nos sale, ¿no? Mira, Rodrigo está diciendo, a este paso a Barragán le va a tocar citar los libros de los testigos de Jehová, porque sus propios eruditos lo contradicen. O el de los mormones, yo creo. Bueno, hermanito, pues sí. Si quieres ya cortamos transmisión. Sí, hermanita. Dime. Sí, hermanita. Y en otro día te puedo citar eruditos evangélicos que hablan acerca de la tradición apostólica, que hablan de la iglesia. Yo te puedo mencionar a varios eruditos que tengo, que son pues reconocidos, eruditos protestantes que reconocen pues la tradición apostólica de la iglesia y que reconocen a la iglesia católica como la única iglesia fundada por Jesucristo. Y te voy a decir algo, y aquí voy a terminar, hermanita, aquí me voy a despedir, y gracias por la invitación. Quiero decirle a todos los protestantes que la iglesia católica es la única que recibió dos cosas: la revelación y la verdad, y no hay otra. La iglesia recibió del Espíritu Santo la revelación y la verdad. Únicamente fue dada a la Santa Madre Iglesia Católica. Que Dios te bendiga, hermana. Y igualmente, si fe y razón quieren debatir conmigo, compartir conmigo, como ellos le quieran llamar, la tradición apostólica, pues lo podemos hacer en un debate. O si quieres, debatimos la Iglesia de Jesucristo. Tanto Fe y Razón como Salvador Barragán están invitados para compartir conmigo en un debate. Claro que sí, hermanito. Huella Católica. Gracias. Que Dios te bendiga y feliz noche, hermanita. Hermanito, ¿vas a guardar esta transmisión en tu perfil? Entonces, sí, voy a cortar y voy a abrir otra transmisión, para que tú la agarres y que la subas en tu canal de YouTube. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube, hermanito? Elmer Arana. Elmer Arana, ok. Bueno, entonces, pues muchas bendiciones. Corto con esta transmisión, y si hay algunos protestantes que quieran unirse para seguir tocando este tema tan interesante, ahorita abro transmisión, y que se unan también católicos. Hermanito Elmer, bendiciones desde México, un gusto haberte tenido aquí, es un orgullo, y Dios te bendiga, hermanito. Que Dios te bendiga, hermanita. Bendiciones desde Boston, Massachusetts. Feliz noche. Igualmente.